Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. Creo que es un libro muy interesante para estudiantes de periodismo, porque Paloma hace un ejercicio que rara vez yo veo en las entrevistas habituales en los medios de comunicación, y es no interrogar solamente al personaje, sino interrogar a la persona, ir al alma de la persona. Y, hombre, Paloma lo tiene fácil. La vemos así, con esta cara encantadora, con esta mujer así como tierna, ¿no? Claro, se te acerca alguien así y te hace una pregunta sobre, no sé, en qué estado está tu alma y tú le contestas, cosa que probablemente si fuera José Miguel el que te hiciera la misma pregunta, bueno, o sea... siendo doctor y con esa mirada penetrante, no sé si contestaría, ¿no? Y si contesta, le medico. Claro. Por si acaso. Bueno, quería introducir la presentación de este libro dando un testimonio, ya que el libro es de testigos directos del Padre Pío. Yo quiero dar un pequeño testimonio. No, Padre Pío no ha hecho ningún milagro conmigo que yo sepa, pero algo sí que me ha tocado. Y me tocó hace ya unos cuantos años, en julio de 2007. Yo en aquella época estaba preparando unos reportajes en Italia y pedí entrevistarme con el que entonces era un relator de la Congregación para las Causas de los Santos, que tenía su despacho a unos metros de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, que se llamaba Cristoforo Bove. Cristoforo Bove era un franciscano que yo le iba siguiendo desde hacía algún tiempo la pista, porque había oído que había sido el relator encargado de reunir los 8 tomos del proceso para la santificación, ya no beatificación, sino santificación del Padre Pío de Pietrelcina. Y me interesaba particularmente su visión, porque un relator, para que todos nos hagamos un poco idea de lo que es una especie como de juez instructor que tiene la obligación de recoger toda la información relativa a una persona, a un candidato a santidad o a beatificación, y determinar si puede pasar puede dar el paso a ser santo o beato, es decir, que tiene una gran responsabilidad. Un relator, desde mediados de los 80, 1983, 84, que es cuando se crea esta figura, se convierte en una especie como de juez instructor, como digo, pero también de, ¿cómo decirlo?, de forense, ¿no? Porque de alguna manera puede llamar a las puertas de científicos, de expertos en historia, de epigrafistas, de grafólogos, en fin, de cualquier especialidad del conocimiento humano para tratar de autentificar, verificar, confirmar, contrastar, desmentir, descartar una documentación relativa a un candidato a santo beato. Bueno, Cristoforo Bove me recibió en su despacho y recuerdo perfectamente que tenía una pared entera llena de cajones, sobre cada cajón del techo al suelo, sobre cada cajón una fotografía y un nombre con una fecha de nacimiento y de muerte. Eran los casos en los que él estaba trabajando. 160 cajones en aquella pared. 160 candidatos en ese momento, en julio de 2007, a beatos y a santos. Y en el despacho de al lado tenía las causas encuadernadas de los distintos asuntos que él había llevado, entre ellos los 8 tomos del Padre Pío. Y en esos 8 tomos del Padre Pío, él me mostró algo que yo he encontrado en el libro de Paloma. Al final del libro de Paloma hay una selección de milagros, digamos, o de intervenciones prodigiosas de Pío de Pietrelcina. Y hay un apartado específico dedicado a la bilocación. Era lo que a mí me interesaba. Yo no sé si habéis leído alguno de mis libros, sabéis que a mí lo de la bilocación me tira mucho desde hace muchos años, por culpa de Sor María de Jesús de Ágreda, ¿no? Una monja de clausura del barroco de la época de Felipe IV, a la que le atribuyeron la evangelización de América. Y a mí me sorprendía que alguien en el siglo XXI estuviera investigando casos de bilocación.
Le pregunté por ello al padre Bove y me dijo, claro, y de quien más he aprendido sobre casos de bilocación es de los sucesos vividos durante toda su vida por Pío de Pietrelcina. Él distingue, a partir de la investigación de los casos de bilocación de Pío de Pietrelcina, dos tipos de bilocación que me pareció muy interesante. No tenía su teoría. Decía, hay bilocaciones que no son físicas, que son bilocaciones en las que una persona siente la presencia del Padre Pío, por ejemplo, pero en ningún momento llega a tocarlo, en ningún momento esa visión del Padre Pío llega a ejercer una acción física sobre el entorno. En esa consideración están casi todas las bilocaciones del Padre Pío. Por ejemplo, él investigó, me pareció muy interesante, pilotos de la Segunda Guerra Mundial, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que tenían la misión de bombardear toda la zona en la que se encontraba Pietrelcina y en fin, todos los alrededores. Y esos pilotos, uno tras otro, le fueron relatando al padre Bove, siendo protestantes, la mayoría de ellos, porque no eran sospechosos de católicos, ¿no? Y de estar adscritos a la doctrina del padre Pío. Siendo protestantes, le decían, no, es que cuando llegábamos sobre aquel lugar, veíamos fuera de la carlinga la imagen de un fraile que nos decía que por aquí no, que por aquí no. Y ellos desviaban el avión. Claro, puede parecer un cuento de hadas, pero es que el padre Bove empezó a recoger decenas y decenas de esos cuentos de hadas. Incluso el de una señora que lo recoge Paloma en su libro, a la que el padre Pío, en bilocación, le dio un bofetón. Eso sería lo más físico, porque el padre Pío, eso también supongo que lo dirá Paloma, tenía una personalidad, o sea, no era un monje cualquiera, tibio y medífluo en absoluto, ¿no? Si tenía que llamar al orden, llamaba. Bueno, pues ese caso del bofetón le tenía a Cristoforo Bove encantado, ¿no? Porque decía, bueno, por lo menos hay algo físico, hay un ejercicio físico. Pero él buscaba algo que no encontró con el padre Pío, y es que hubiera un tercer testigo ajeno a las bilocaciones, es decir, que el padre Pío se le hubiera parecido a Paloma, pero que José Miguel, entrando por la puerta, hubiera visto al padre Pío. Eso no lo encontró. Bueno, a mí me fascinó todo lo que me contó Cristoforo Bove, y salí de aquel lugar, después de haberme reunido con aquel franciscano, decidido a leer todo lo que cayera en mis manos del padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Empecé a leer en 2007 sobre el padre Pío, antes tenía referencias vagas. Empecé a comprar en Italia un montón de material, porque allí es muy conocido, incluso cintas de cassette que hay con sus misas y con sus cosas. Hay una enorme memorabilia en torno al padre Pío, que falleció en 1968, hace ya mucho tiempo. Y empecé a fascinarme con esta personalidad, ¿no? A mí me alegra mucho que Paloma haya dado el paso de escribir este libro, porque es como utilizando un término muy moderno, ¿no? Un spin-off de los libros que ha hecho José María, de alguna manera, ¿no? Se ha trabajado mucho la figura del padre Pío en los libros de José María Zabala. Paloma ha estado muy detrás de la creación de la película del padre Pío que José María dirigió, y como buena mujer y además productora, que esa combinación es letal, José María, ella ha levantado acta de todo lo que ha ido ocurriendo en esos procesos de entrevistas, de encuentros con testigos que conocieron al padre Pío, y en vez de quedárselo para ella o quedar como recortes en una alacena en la casa de los Zabala, ha decidido dar el paso y compartirlo en forma de crónica periodística. Y vuelvo al inicio, con esto termino. Crónica periodística que es interesante que leáis si tenéis vocación periodistas, o algunos en esta sala, que veo mucha gente joven y me alegra, ¿no? Si tenéis esa vocación, si estáis preparándoos para la carrera de periodismo, en el libro de Paloma vais a encontrar una actitud interrogativa que a mí me ha gustado mucho. Y que es esa actitud de mirarle a los ojos al entrevistado. Esto no se puede hacer por internet, por cuestionarios, por email. Mirarle a los ojos al entrevistado
y conseguir ganar su confianza hasta el punto de que terminan desnudando sus creencias, sus sensaciones y sus cosas más íntimas, ¿no? Eso está en este libro. La colección de testigos que tú has reunido del Padre Pío es sorprendente. Quizá la que más, no quiero hacer mucho spoiler, ¿no? Pero la de Mateo Pío Calella, ¿no? El muchacho Sí. De 28 años cuando lo entrevista, 24 cuando lo entrevistas, pero 28 cuando publicamos el libro, ¿no? Cuando publicas el libro. Justo. Eso es. El muchacho de 24 años que siendo un niño muy pequeño fue salvado por el Padre Pío en una curación milagrosa, que ahí se explica muy bien, y que formó parte del proceso de santificación, ¿no? del Padre Pío. A mí me sorprende del Padre Pío una cosa, y esto dejo la pregunta en el aire. ¿Cómo el Padre Pío, que lo curaba todo, o sea, porque es que lees el libro y dices, pero qué maravilla, ¿no? Qué cosas. Y su preocupación es construir un hospital, ¿no? Es maravilla. O sea, es esa visión, a mí me ha enseñado mucho del Padre Pío esto. El Padre Pío estaba en las alturas místicas, pero también estaba en las bajuras de la tierra. Y equilibraba ambas cosas muy bien. Para un ateo o un agnóstico o alguien al que la fe no le resulte un valor importante para la vida, la figura del Padre Pío es interesante. Porque uno se puede aproximar a él diciendo, a ver qué me dice este viejo loco, este monje pirao que echaba la bronca a sus fieles en el confesionario. O sea, cuando en vez de absolverte te echaba la bronca. O sea, muy del Padre Pío. Pero eso atrae mucho, ¿no? Como personalidad. Y de repente descubres que sí, que estaba en las cosas místicas y echando broncas por los pecados, etc., pero estaba gestionando la construcción de un hospital increíble en un lugar deprimido, donde no tendría que haber un hospital hoy, ni siquiera por población y por lo que es ese lugar, y que hoy se ha convertido en un lugar de peregrinación espectacular. Aunque solamente sea por saber cómo funciona ese mecanismo de la mente humana, de alguien sin medios lograr mover una montaña, porque es lo que hizo literalmente al construir un hospital encima de una montaña, ya merece la pena, ¿no? Así que para esos hay interés. Y para los que tienen fe, pues evidentemente el Padre Pío es una gran rareza. Incluso para los que tienen fe es una gran rareza. Es un personaje que se trata de tú con lo sobrenatural, con lo que, en fin, no es tangible, ¿no? Y eso es muy sorprendente, no hay tantos en la historia. Y hemos tenido uno en el siglo XX. Y bueno, yo no lo he conocido porque se murió antes que yo naciera, pero... Yo tampoco. Tú tampoco, claro. No, claro, porque él mañana hace 54 años que murió. Claro. O sea, Pues que me fíjate. pasa con el Padre Pío lo mismo que con los astronautas de las misiones Apolo, que llegaron a la Luna y yo era un bebé. O sea, Claro, yo era un bebé. Éramos bebés. Bueno, lean el libro de Paloma, de verdad, merece la pena, y escrútenlo desde la perspectiva que sea, desde el que tiene fe y desde el que no tiene. Seguro que desde ambas perspectivas encontrarán interesante esta manera de entrevistar a los testigos de lo sorprendente. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.